Bien, aquí tenemos el nombre de los sectores: sector primario, secundario y terciario. Son 53 sectores según el Banco Central de Reserva. Y como se puede ver, de la 1 a la 10 estamos considerando eventualmente el sector primario, de la 11 a la 35 la industria manufacturera, y de la 36 a la 53 la industria de los servicios, o los servicios simplemente. Entonces estos datos vienen de MatCat, pero vamos a plantear un poco la idea fundamental, ¿no? La idea fundamental que hay detrás de todo esto es de que tenemos una matriz insumo-producto que está constituida del 1 hasta el 53 sector, tanto en filas, entiéndase así, como por columnas, es decir, entiéndase de este modo, hasta la 53. Entonces tenemos 1, 2, 3 y así hasta la 53 industria. Y aquí tenemos 1, 2, 3 hasta la 53 fila. Entonces aquí están columnas y aquí están las filas. Se puede observar cada columna como la estructura de costos de cada sector. Este vector que estoy enfatizando es los costos de el sector 1, que por cierto es, hasta donde sé, era del café. Vamos a verlo: cultivo y beneficio del café. Bueno, efectivamente, entonces ahora la idea es que el sector café, al obtener una producción bruta, que en el caso concreto del café, por cierto, si vemos los datos, en el caso del café, veo los datos aquí que tenemos aquí. Esta es la producción bruta. En el caso del café se tienen para el año 2014, pero que no cambia mucho esta relación con el 2020 o 2021. Voy a obtener este dato, lo copio, lo pego y lo pego en un formato comprensible. Decimales, ahí está, aceptar. Bueno, pues no me lo copió. Vamos a ver si lo puedo poner en un formato más comprensible. Formato, resultados, decimales, general, aceptar. No. Bueno, en todo caso, este 1585 lo planteo. 1585, o bien lo pego aquí. A ver, aquí está. 1585. Se supone que tendríamos que desplazar 5 posiciones decimales: 1, 2, 3, 4 y 5. Con lo cual estamos hablando de 158, pero como esto está en miles, estamos hablando de 158 millones de dólares. Entonces la producción de este sector, la producción bruta, son de 158 millones de dólares. Entonces, para producir esos 158 millones, insume, en este caso el café, toda una serie de aquí lo pongo T, toda una serie de costes, en este caso de 11,000 del propio sector, ¿de acuerdo? De 0 del otro sector, del segundo, del tercero, pues 0, del cuarto, tómense en cuenta que aquí empieza en 0,
El cuarto, pues en este caso sería 1.368.000, y así sucesivamente. Toda la suma de ese consumo intermedio lo podemos de hecho ver acá. Vamos a verlo para que se quede absolutamente claro el concepto. Vamos a ver, aquí está, y aquí está los datos del BCR, las tablas insumo producto oficiales del BCR. Ahí está, y tenemos el 2014. Entiendo que es la total, y vamos a ver si es la total o es la doméstica. Déjenme ver, aquí está, esta es la doméstica. 53 productos, 53 industrias, disculpen, y tenemos 158.542, y yo tenía por acá 158, efectivamente, ahí está, es la doméstica. Bueno, entonces con la doméstica tenemos 158, ¿qué? 158.000, hasta donde yo recuerdo, porque si vemos la tabla oficial está en miles de dólares, con lo cual estos 158.542 realmente se están refiriendo a 158 millones. Eso es lo que produce en un año el café, 158 millones. Siempre por relativizar, sabemos que el censo de población ha costado 10 millones, con lo cual estaríamos diciendo que se podrían hacer 15 censos económicos, 15 censos económicos con toda la producción del café. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí estamos bien. Y es importante visualizar un poco las escalas, ¿no? Toda la producción bruta, entiéndase todas las ventas de la economía salvadoreña, están por el orden, ahí se ve, de 38.000 millones. Eso es, ahí está, aquí está, 38.000 millones. Ahí dice 38 millones, pero como son miles, 38.000 millones, de los cuales, ¿verdad?, el peso del café es de 158 millones, o sea, realmente no es tanto. Y podríamos hacer este ejercicio, me parece interesante, el ver el peso. Entonces yo digo, ¿verdad?, entre todo el peso de la producción bruta, o las ventas, si se quiere ver así, de esta empresa llamada El Salvador. Lo fijo con F4, Enter, y le pongo en porcentaje. Es interesante tener en cuenta porcentaje, este tipo de pesos. 41%, 0.41, no llega ni al 1% la producción del café. ¿Cuál es la producción bruta o las ventas más significativas? Bueno, pues y sería bueno tener ahí, ¿verdad?, el dato de, en este caso, de la industria. Vamos a copiarlo y lo transponemos y lo pegamos aquí. Pegado especial, transponer. Ahí está, ya tenemos un poco más idea, y voy a poner en rojo para resaltar el peso. Entonces el 158 millones pues no es nada comparado con 32.000 millones o algo así. ¿Cuál es el que sí empieza a tener mucho peso por su gran ponderación que tiene en la producción bruta? Estoy revisando todos, vean, aquí hay un 6, un 10%. El comercio, solito el comercio, tiene una repercusión del 10%. La construcción 6%, transporte 6%, actividades de comidas y bebidas 4%,
información y telecomunicaciones 4%, finanzas y seguros 5%, inmobiliarias 5%, servicios profesionales 5% prácticamente, o 4.6%. Creo que la más, sin lugar a dudas, es comercio. Y de la industria, si me permiten, ahí podemos ver desde la 11, decíamos, alguna que sobresalga por su peso en las ventas. Sería, relativizando, pues esta de elaboración de productos de panadería con 2%, 2% contra finanzas, que es 5%, 2% también productos alimenticios, elaboración de productos alimenticios, lo cual no es desdeñable. También la elaboración de azúcar, la elaboración de bebidas y tabaco, y hay una del 5% que es textiles con 5.85%. Entonces tenemos textiles, alimentos, bebidas en la parte industrial. Vamos a ver el peso, por cierto, de la farmacéutica, medio punto porcentual. De caucho y plástico, 1.5%, lo cual no es desdeñable. Y por aquí hay un 3.6%, pero de la electricidad. Entonces tenemos que el más comercio, ¿verdad? Y le disputa también construcción y transporte. Y en la parte de la manufactura, hemos dicho, recalcamos, es la fabricación, en este caso, de, bueno, la elaboración de bebidas y tabaco, y elaboración de productos alimenticios, y también la panadería, 2.20%. Por ahí creo que vi un porcentaje que podría ser textiles, desde luego, 5, que es la más importante de la manufactura, textiles, casi 6%, y compite con finanzas y transportes. Bueno, ok, ya tenemos en mente un poco eso, porque si hablamos de multiplicadores, pues siempre va a ser importante ponderar cuál es su peso en la economía, y este es su peso en la economía. Bueno, ok. Ahora vamos a ver, pues entonces, ya teniendo en mente un poco las escalas, vamos a ver directamente el concepto de arrastre. Y el concepto de arrastre significaría qué sucedería si, en este caso, el sector café aumenta 10% su producción. Tiene 158, por tanto, el 10% serían 15 millones. ¿Qué sucede si aumenta 15 millones de dólares su producción? Pues lo que va a suceder es que todos los insumos a los que está haciendo uso el sector 1 los va a arrastrar. ¿Por qué? Porque va a consumir, y lo podemos ver acá, va a consumir, en el caso del café, mucho de otros cultivos, aceites y grasas, otros productos alimenticios, muy importantemente sustancias y productos químicos, comercio y reparación, etc. Entonces va a hacer un efecto arrastre, porque al incrementar su producción, indirectamente va a hacer que otros también incrementen la suya. Con lo cual, esta idea de arrastre es muy importante y se observa con los multiplicadores. Ahora bien, ¿qué sucede con el multiplicador, o cómo se calcula el multiplicador en este caso de empleo? Pues muy fácilmente. La idea la vamos a plantear sin llegar a tanto tecnicismo. Planteamos que tenemos el empleo de todos los sectores y los dividimos entre la producción bruta de todos los sectores. Esto le vamos a llamar, digamos, AL. El multiplicador de empleo de todos los sectores va a ser la multiplicación de los requerimientos directos de empleo, es decir, esto, multiplicado por la inversa del IONTIEF, entendiendo esta por la matriz identidad menos la matriz de coeficientes técnicos. Esta matriz de coeficientes técnicos no es más que la matriz que está en amarillo ahora mismo, la matriz de transacciones, dividiendo cada celda por su respectiva producción bruta.
Esa es la matriz de coeficientes técnicos. Es pues un cociente de cada insumo entre su producción bruta específica. Así es, se puede definir la matriz de coeficientes técnicos A en esos términos. Entonces, si invertimos esa matriz 1 menos A, acuérdense que funge el papel de 1, la matriz identidad, entonces tenemos ya el concepto de multiplicador de empleo. Entiéndase los requerimientos directos más los requerimientos indirectos de empleo que tiene ese sector. ¿De acuerdo? Y en ese sentido, los requerimientos indirectos pueden verse como el arrastre. Pero en general, el ML o M subíndice L se entiende como los multiplicadores de empleo totales, también se le conoce así, o los requerimientos verticalmente integrados también de empleo. Bueno, verticalmente porque estamos hablando de manera vertical como columna. Aquí está, como columna. Bien, entonces, ¿qué sucede si nosotros hacemos este mismo ejercicio, pero por ejemplo con las exportaciones? Es decir, si tenemos las exportaciones, y que conste que hago aquí la X de exportación es algo especial, y la divido contra la producción bruta, ¿verdad? Cada sector lo divido por la columna de producción bruta correspondiente, tengo los coeficientes directos de exportaciones. Le voy a llamar AX. Si lo multiplico por la inversa de Leontief, entiéndase 1 menos A invertida, obtengo los multiplicadores de exportaciones. Es decir, un sector incrementa sus exportaciones, pero al incrementar sus exportaciones, esto implica que tiene que incrementar su producción bruta y por tanto nuevamente incrementa indirectamente las exportaciones de otros sectores. Esa es un poco la idea. Y lo mismo puedo hacer yo en el caso de las importaciones. Las importaciones se suelen poner con una M en economía. Si las dividimos nuevamente entre la producción bruta, entonces tenemos AM, que multiplicado nuevamente por la inversa de Leontief nos da otra vez el multiplicador de importaciones de esa economía. Nuevamente, uno de los sectores que importa mucho es el sector de petróleo, y lo podemos ver acá. Es el que importa muchísimo. Vamos a ver, esa información me parece relevante detenernos en ella. ¿Por qué? Porque aquí tenemos las importaciones. En este caso aquí está la total. Tenemos aquí las importaciones, ahí se ve. Y nada más para que se note, vamos a ver el porcentaje en esta parte. Es decir, entre la sumatoria de exportaciones, que en este caso es de 10,000 en el año 2014. Fijo, lo pongo en porcentaje. Aquí está. Y le pongo 2 decimales, con eso es suficiente. Nuevamente ahí veo cuáles son los más importantes. Creo que puedo verlo así, ¿verdad? Los que están en verde son los más importantes, los que están en rojo los menos importantes, y en verde está fabricación de coque y refinación de petróleo. En verde también, un 19, está metálicos y electrónicos. También en verde está sustancias y productos químicos. Entonces estas tres, fíjense, estas tres están alrededor del 46% de todas las importaciones. Entonces, en la medida en cómo están articulados y conectados estos tres sectores a los demás, y veo un cuarto que si lo pongo así,
ya me da el 56%. Textiles, fíjense, textiles, que ya habíamos dicho que tenía un peso muy importante en la producción bruta. Esos 4 sectores acaparan prácticamente el 60% de las importaciones. En otras palabras, si se incrementa la producción de estos sectores, pues se incrementa en esa medida también las importaciones, porque tiene un alto coeficiente de importaciones. Es decir, ya de inicio estos podrían ser sectores que están desestabilizando la balanza comercial. Bien, ok, tenemos entonces eso: productos textiles, coque y petróleo, sustancias y productos químicos y fabricación de metales comunes. No veo otro de importancia en verde. Bien, seguimos adelante. Con esta idea quedaría claro que pues puedo yo obtener, por un lado, los sectores más importantes que importan y exportan directa e indirectamente más, y que por tanto pueden crear un déficit comercial. Pero ¿cómo podría ver esto más directamente? Bueno, si yo divido el multiplicador de importaciones entre el multiplicador de exportaciones, está claro que en la medida en que este sea mayor que 1, en ese sector vamos a tener más importaciones que exportaciones, y por tanto será un multiplicador que puede crear déficit comercial. Pero es que además, como es un multiplicador total, no solamente está implicando al propio sector, aunque también, sino está implicando a ese sector y el arrastre que tiene con los demás sectores. Con lo cual, no solamente es un coeficiente simple de requerimientos directos de importaciones y exportaciones, sino es un multiplicador combinado de requerimientos totales. Es decir, compréndase que estamos diciendo que una parte del arrastre es un requerimiento directo, y ese es propio del sector. Esto en términos de importaciones. Y en términos de exportaciones también hay un requerimiento directo. ¿Cuántas exportaciones estamos haciendo de manera directa en ese sector? Pero es que también, al analizarlo con multiplicadores totales, estamos viendo el efecto de arrastre que tiene ese sector en los demás sectores, requerimientos indirectos. Y también lo tenemos esto en el caso de las exportaciones. Con lo cual, estamos haciendo una especie de arrastre conjunto. ¿Cuál es el arrastre conjunto que tiene ese sector, tanto directa como indirectamente, de exportaciones e importaciones? Es en ese sentido más completo que simplemente dividir a estos dos. RD entre RD, MX. No se hace solamente eso. Esto significa realmente la división en conjunto. Entiéndase que esta diagonal quiere ser una división. Bueno, ok. Vamos a ver entonces eso, estos multiplicadores combinados y los multiplicadores simples. Pero bueno, ya tenemos en mente, ¿verdad?, que son 4 los sectores de importación, que el monto total es de 10,000 para los amigos, 11,000 para los amigos, porque son 10,700. Vamos a ver el monto de las exportaciones, que está a la derecha. A la derecha tenemos el monto de las exportaciones, aquí está, el cual es en toda la economía 6. Si estamos importando 11, entonces tenemos 7,000 millones de dólares. En el 2014, 7,000 millones de dólares de déficit. Es decir, una cuantía semejante al de las remesas, que son 7,000 millones de dólares. En el 2023 eso fue la cuantía que teníamos en remesas. Entonces, por remarcar las ideas, tenemos la sumatoria de importaciones es 11,000 millones de dólares, la sumatoria de las exportaciones 6,000 millones de dólares, aquí está, y por tanto, ¿verdad?, tenemos 6 y 6, 12,
perdón, serían 5.000, hice mala cuenta, perdón, 5.000 millones de dólares de déficit. Ahí está, 6.511. 5.000 millones de dólares. Es casi, pero no es igual a las remesas, porque las remesas son cerca de 7.000 millones de dólares. Ahí está. Bueno, ahí lo tenemos. Entonces, vamos a ver cuáles son los sectores que exportan más de forma directa. ¿Cuál es su requerimiento directo de exportaciones? Entonces lo puedo calcular acá y digo es decir, las exportaciones entre la sumatoria de las exportaciones, que es F4, y es 2%. Vamos a dejarle un decimal y le pongo nuevamente este formato para ver, ¿no?, cuáles son los más importantes. En verde son los más importantes. Si tenemos, ¿verdad? Y voy a copiar el título de los sectores porque acá no lo tengo. Control C, Control V, y tenemos que es productos textiles, nuevamente los que exportan más, pero es inmediato que este sector, es decir, en este caso este que está aquí, exporta 25% e importa 10%. Pero claro, hay que ver el monto. El monto absoluto también es de 3.000 millones de dólares, bastante. Bueno, déjenme ver. Importaciones, no, importaciones 1.000 millones de dólares. Aquí está. 1.085. Y de exportaciones se exporta 1.600, con lo cual este sector es particularmente superavitario de forma directa, pero habría que ver en forma conjunta, tomando en cuenta requerimientos directos e indirectos, ¿de acuerdo? Vean que estamos siempre en esas dos dimensiones, de forma directa y de forma total. La forma total implica también directa e indirecta. Entonces, de forma directa, sí, interesantemente, el sector de textiles tiene un superávit. ¿Cuál otro tiene un monto particularmente interesante? Transporte, según esto, 10.6. Así lo dice aquí. Transporte. Y otro de interés, veo un 4%. Fabricación de caucho. Me voy a fijar en fabricación de caucho, porque tiene fabricación de caucho. Está exportando 300 millones y está importando 355 millones, con lo cual está deficitario en 55 millones de dólares. Ahí está, interesante. Otro que valdría la pena mencionar, por ejemplo, es, aquí estoy viendo, un 6.5, la maquila. Interesante ver la maquila que está aquí, está exportando 415 millones, exportando 415, y está importando, según esto, 0. Ahí pongo una alerta, porque cómo está eso, no, yo no lo entiendo, que esté importando 0 una maquila, no se entiende, pero bueno, aquí está así. Ok, vale, perfecto. ¿Qué otro sector que podría ser, aparte de textiles, que hemos dicho que es superavitario? Transporte, que también es interesante su exportación, y también que es importante la exportación de maquila. Tendríamos otro, por ejemplo, para el 2014, no sé,
fabricación de metales comunes 3.4, fabricación de papel se exporta 4. Vamos a ver particularmente el de papel. A ver, ahí está, se exporta 261 millones y se importa 332 millones. O sea, hay un déficit en papel. Bueno, así podríamos seguir hasta el infinito, ¿no? Hasta las 53 industrias, pero analizándolas incluso no solamente directa, sino también totalmente directa e indirecta. Bueno, pues ya tenemos un poco idea del monto total. Hemos dicho son cerca de eso, de 5,000 millones de dólares. O sea, es un déficit fuerte. Es un déficit fuerte. Y en ese sentido habría que ver cuáles son las ramas que se podrían intervenir. Y esto es precisamente el análisis que el insumo producto nos puede permitir. Bien, en ese sentido me voy directamente ya a analizar los multiplicadores y muestro el multiplicador de exportaciones. Aquí se puede ver en este programa MATCAT, se puede observar cómo tenemos los requerimientos directos de exportaciones para el 2014 y aquí está lo que habíamos comentado, la multiplicación de requerimientos directos por la inversa de Leontief. Bueno, lo representamos gráficamente y podemos observar ahí cómo algunos sectores del sector secundario, interesantemente, tienen este efecto positivo. Por ejemplo, aquí tengo yo el sector número 21. Vamos a ver el 21. El 21 es productos textiles. Y ya habíamos visto esto, que efectivamente de forma directa pero es que también de forma total los textiles están exportando mucho. Luego teníamos también en la manufactura el sector, vean, 32. Y el 32 vemos que es fabricación de metales. Importante, interesante, porque es manufactura. Y también uno que exporta pues es el café. Aquí está. El café, de manera importante también en el sector agrícola o primario, tiene ese efecto de arrastre de exportaciones. No solamente él exporta, sino también hace indirectamente que los demás exporten. Y el sector 49. El 49 es, ahí está, servicios de maquila. Entonces tenemos que literalmente alrededor del café y de los textiles tenemos un sector exportador y manufacturero principalmente. Bien, vamos a ver ahora qué sucede con las importaciones. Las importaciones se ve de forma inmediata que están concentradas. Vamos a ver cuál es ese sector que tenemos aquí. Le voy a poner 35 para visualizarlo mejor. Y aquí tenemos este sector, sin lugar a dudas, que es uno de los sectores, el 26, que está provocando un gran déficit. En este caso, grandes importaciones. El 26, queda claro, ahí está, es la fabricación de coque y productos de petróleo. Y me imagino que aquí lo que se está haciendo es importar, básicamente, ¿no? Si vemos la 26, y lo voy a ver porque es importante, vemos que pues no está insumiendo tanto. Es decir, de insumos son 53 millones de insumos, ¿no? Ahí está. De insumos 53 millones. Estoy tratando de ubicar. Aquí está. 53 millones. Y de producción 67 millones. Eso es lo que nos dice aquí. La 26. Que entiendo yo, aquí está, es la de fabricación de coque y productos refinados de petróleo. Bueno, realmente en términos de monto no es tan importante. Eso hay que decirlo. Pero en términos del arrastre que tiene, es decir, si la producción de este sector aumenta, arrastra a los demás que importe más. Esa es un poco la idea.
Ok, después de ese, ¿cuál es el que está provocando problemas? El 33, en términos de importaciones, 33. El 33 es la fabricación de productos metálicos y electrónicos. Luego le sigue el 14, elaboración de aceites de grasas vegetales, pero no tiene nada que ver con el impacto que tiene de arrastre con el de coque, ¿no? Y petróleo. Entonces hay otro que está aquí, que es el 27, y el 27 es fabricación de sustancias y productos químicos, que ya veíamos que también era un sector importante. Bueno, entonces ya con esto podemos hacer el multiplicador combinado, es decir, esto que planteábamos hace un momento, y esto va a reportar ya, ahora sí, con más propiedad, el déficit, porque antes se veía las exportaciones y las importaciones de manera separada, pero aquí ya se ven de manera conjunta. Vamos a ver, y en la medida en que sea mayor que 1, y sobre todo muy mayor que 1, ahí va a estar el déficit muy presente. Lo vemos esto en Excel, porque ya lo tengo aquí en Excel mejor graficado, y aquí está el multiplicador M entre X, y aquí está ya la gráfica un poco mejor, y tenemos desde luego el sector 26, que decíamos que era directamente el de coque y petróleo. Vean ustedes, con un efecto de 77, con un multiplicador de 77. ¿De acuerdo? ¿Qué significa ese 77? Que por cada dólar que se tiene de exportaciones totales en toda la economía, este sector hace que se importen 70 dólares totales en toda la economía. No solamente 70, entiéndase, no solamente en ese sector, sino arrastra a los demás a importar 70. Este es un sector que habría que modificar para poder establecer un equilibrio mayor en la balanza comercial. ¿Qué otro sector? Productos metálicos y electrónicos. Ahí está. Eléctricos, me parece que se llama. Metálicos y eléctricos. El 33, déjenme salir de la duda. 33, fabricación de productos metálicos y electrónicos. Ahí está. Ok, ¿cuál otro? Actividades de apoyo a la agricultura, con 12.96. Nuevamente, por cada dólar que se exporta en toda la economía, este hace importar 12 dólares en toda la economía. ¿Cuál otro importante? Cultivo de cereales y legumbres. Este es interesante, ¿verdad? Con 11. Y en la manufactura tendríamos también, fíjense ustedes, madera y corcho, elaboración de aceites, que ya lo comentábamos, etcétera, ¿no? Entonces, si nos preguntaran cuáles son los sectores que pueden provocar un gran déficit, en primer lugar, sin lugar a dudas, sería el coque y fabricación de productos del petróleo. Actividades de apoyo a la agricultura, fabricación de productos metálicos, madera y corcho, elaboración de aceites y cultivo de cereales y legumbres. Esos son los que están provocando un déficit en toda la economía, no solo directa, sino también en términos de arrastre. Ahora bien, la economía se rige no solamente por el comercio internacional, sino también hay que ubicar los sectores que por alguna razón tecnológica, histórica, social, no solamente tienen una relación determinada de exportaciones y importaciones y exportaciones, sino también, fíjense, hay que ver cómo es la relación de ganancia por trabajador. Ganancia por trabajador, eso es importante en el capitalismo. Es decir, sí, pues podrá verse que en términos de empleo, por ejemplo, quiero mostrar el multiplicador de empleo simple,
multiplicador de empleo simple, ahí se puede ver a los tres grandes sectores. Se puede ver que en el 2014 se tiene que el sector agropecuario tiene básicamente los mayores multiplicadores de empleo. Si quisiéramos tener una política de empleo, habría que intervenir estos 9 sectores, 10 sectores de la agricultura. Y recuerden que estamos diciendo con propiedad que esos son los 10 sectores, es decir, estamos hablando de estos sectores agropecuarios, ¿no? Propiamente dichos. Esos son los sectores. Pero la economía capitalista no se rige por crear, o el argumento no es crear más empleo, tristemente. Y entonces deberíamos de observar que estos, ¿verdad? Hemos determinado que son, y lo pongo aquí, un poco por mencionar, productos en MX, ahí está. Por cierto, productos farmacéuticos también es importante en términos del déficit. Ahí está, con 6.86. Entonces tenemos por las 3 o las 4 más importantes, por mencionar las 4 más importantes, sería la del petróleo, para decirlo pronto, la de metales, la agricultura, y me gustaría citar también el cultivo de cereales y legumbres, y una quinta que me parece que habría que poner, productos farmacéuticos. Esas son las 5 que habría que tener aquí en cuenta. Entonces, petróleo, me disculpan por las mayúsculas, minúsculas. Luego le sigue, fíjense, metálicos, productos metálicos. Luego le sigue apoyo a la agricultura. Luego le sigue cereales. Y luego le sigue productos farmacéuticos. Esos son los que están provocando mayor problema en déficit comercial. Ahora veamos los más importantes en términos de ganancia por trabajador. En términos de ganancia por trabajador, afortunadamente la industria manufacturera sí que tiene su importancia. Es cierto, el suministro de electricidad es importante, actividades inmobiliarias sin lugar a dudas es importante, con 51, es la más importante. Las actividades inmobiliarias producen $51 globales de ganancia por cada persona ocupada en toda la economía. Y en cambio el suministro de electricidad 41, fabricación de cemento 20, fabricación de metales 11, fabricación de bebidas y tabaco 12, elaboración de aceites 12. Entonces ya estamos teniendo que hay una coincidencia en términos de fabricación de metales comunes. ¿De acuerdo? Es decir, es una empresa rentable, ¿sí? Fabricación de metales comunes, pero también es una empresa un sector que está provocando déficit comercial, perdón. Entonces ponemos en orden otra vez las 5 y sería electricidad, inmobiliarias, por poner muy sucintamente y muy esquemáticamente su nombre. Tendríamos además fabricación de cemento, incluso antes que la que sigue, fabricación de cemento, luego metales comunes, así se llama, luego bebidas y tabaco, y luego aceites.
Ahí están las que están produciendo más ganancia por trabajador. Otro elemento que podría ser interesante es ganancia por unidad de inversión. Y bueno, sí sale la cría de otros animales como la mayor, pero quitando esta, tendríamos también elaboración de azúcar, elaboración de bebidas y tabaco, que ya habíamos visto que era importante, fabricación de cemento y cal, suministros de electricidad, instituciones financieras. Es decir, en el sector servicios, instituciones financieras y suministro de electricidad son las que están provocando bastante rentabilidad. Con estas dos medidas, ganancia por inversión y ganancia por trabajador. Bueno, pero nos interesa abocarnos a la parte del sector secundario. Y ahí particularmente la elaboración de bebidas y tabaco es importante. También la de cemento, ¿verdad? Entonces ya tenemos cemento. Vamos a ponerla aquí, no necesariamente con el orden, ¿verdad? Es decir, tenemos aquí el multiplicador de ganancias por unidad de inversión. Y aquí lo que tenemos, estarán de acuerdo conmigo, tenemos en primerísimo lugar nuevamente electricidad y financieras. Tenemos también en la parte, voy a omitir sinceramente la de el sector primario porque son las estadísticas más débiles. Tenemos también bebidas, bueno, primero cemento y cal, cemento, luego tenemos bebidas, luego tenemos también elaboración de azúcar, ¿de acuerdo? Estas son, como se puede observar, ya estamos viendo una unión en estas dos, las más rentables, ¿de acuerdo? Ahí están, las más rentables. También el cemento, ahí está, interesante. Bueno, ya tenemos entonces un poco idea de ello. Ahora, tenemos otro elemento para juzgar. Por ahora, estos son los más importantes. En conclusión, si nos ciñéramos únicamente al criterio de productos o de industrias que están provocando este déficit, serían estas 5, las más importantes a intervenir, ¿verdad? Y desde luego, en los cuadros de oferta y utilización, esto está todavía más desglosado a 70 productos. Y lo he dicho bien, 70 productos, no a 53 industrias. Con lo cual ahí te podríamos verlo con más detalle, pero estas son las grandes industrias que están provocando, estas 5, el gran déficit en la economía salvadoreña en 2014. Y esto no cambia generalmente de 10 años a otro, ¿no? No cambia mucho. Bien, con lo cual ahí está, tenemos esa lectura. Estarán de acuerdo conmigo, haciendo un resumen, tendríamos que estos 5,000 millones de dólares de déficit comercial pueden estar muy fuertemente provocados por estas 5 industrias o fundamentalmente por ellas, pero hay que tomar en cuenta que cualquier intervención va a afectar la rentabilidad de estas. Por ejemplo, ¿qué está significando que tengan 5,000 millones de déficit? Bueno, que podríamos hacer una sustitución de importaciones en cada una de estas industrias: metálicos, apoyos agrícolas, cereales y farmacéuticos. Es decir, tendríamos que producir los insumos que estas industrias están teniendo de manera nacional. De esa manera evitaríamos que fuera un problema de demanda hacia el exterior y por tanto de un problema de déficit comercial. Eso es un poco la idea. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos estos argumentos. Por cierto, cierro con esto. ¿Cuáles son los sectores que más le dan al gobierno para poder hacer o para tener recursos para
poder hacer cualquier tipo de política económica. Vamos a ver los multiplicadores de impuestos. Parece que sí lo tenemos. Impuestos. Aquí está. Impuestos. Tax. Vamos a verlo. Déjenme ubicarlo. Aquí está. Se puede observar que la mayor cantidad de impuestos, aquí está, son los impuestos esto. La mayor cantidad de impuestos está en este sector. En el sector 36, en el sector más, sector 41. Y el 41, atención con esto, es alojamiento. Vamos, hoteles. El que sigue es el 44, es decir, financieras. Son los que más generan impuestos. Le sigue, en términos de orden, la 36, es decir, electricidad. Entonces tenemos que en hoteles, en financieras y en electricidad se generan muchos impuestos para el gobierno. ¿Cuál le sigue? Entiendo que esta, la 43, información y telecomunicaciones. En café también es importante, y luego después siguen muchas otras en el mismo nivel, ¿no? Pero aquí es donde se generan los impuestos importantes para el gobierno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde se obtienen los recursos? De aquí. ¿En qué se pueden utilizar? En términos de modificar el déficit acá. Esa es un poco la idea. Ok, le dejamos aquí. Hasta la próxima.